Bienvenidos a un nuevo tutorial. Ahora sí van a saber cómo hacer una iluminación de verdad de esos modos de capa todo el rato. Ay sí, los 5 tips, vamos a usar modos de capa, pero te sale como la puta mierda. Pues hoy vamos a ver cómo rayos arreglar eso, ¿vale? Este es el video, este es el puto video, atento. Luz reflejada, la luz de oclusión, que son la sombra, la luz directa, no sé si dije luz, sombra proyectada ya. Realmente, más que cualquier otra cosa, les voy a explicar cómo hacer que estas cosas trabajen para ti cuando usas modos de capa o cuando no, o cuando haces en tradicional o lo que sea, básicamente, porque lo importante cuando quieres hacer iluminación de verdad y no saber hacer modos de capa, sino saber cómo funciona la luz, porque cuando sabes cómo funciona la luz, no importa la herramienta que tengas delante, vas a poder hacer una bonita iluminación, ¿verdad? Vamos a aprender un poco de iluminación, mi gente. ¿Les parece? Vamos allá, vamos allá. Yo baso toda la iluminación en valores, porque es la mejor forma de resumir iluminación como tal. Transmitir cualquier imagen que tú ves en escala de grises, transmite todo al lenguaje de la iluminación. Punto importante es cómo manejar esos valores para que representen cosas volumétricas, tridimensionales o que simplemente funcionen bien para imitar a la luz. Estoy grabando, gente. Si dicen una guarrada en el chat va a quedar en el video. Bueno, yo no sé si están listos o no. Primero que todo, les voy a hablar de las partes de la iluminación. Hay que entender que la iluminación como tal puede ser simplificada. Hay 3 partes importantes dentro de la iluminación, ¿vale? Pero también eso puede ser simplificado en 2, ¿ok? Y eso es básicamente todo lo que sea luz. Este lado de la esfera aquí, por ejemplo, esto todo está con luz y todo esto es sombra. Eso lo entendemos todos, ¿ok? Y bueno, también está la sombra proyectada, pero sale fuera del objeto, así que es una sombra que se proyecta. Literalmente se llama sombra proyectada por eso. Pero lo que pasa que dentro de esos elementos hay otros elementos extra. He marcado todos los elementos que son parte de la iluminación con colores y sus semejantes en español y en la traducción en inglés, más que nada para que sea más fácil entenderlo. Los brillos son lo que refleja la mayor cantidad de luz. La luz siempre en su máxima expresión es blanca. ¿Y eso por qué es? Porque es la mezcla de todos los rayos de luz existentes. La expresión máxima de luz es la blanca, eso lo saben. Pero no necesariamente tiene que ser blanca según el tipo de ilustración que estemos haciendo. Simplemente implica que son los puntos de reflexión que reflejan la luz más altos en un objeto. Ahora, tenemos lo que aquí pone center light o luz directa. Aquí no aparece, ¿vale? Yo no sé por qué. En plan, no sé por qué no lo ponen. Y es que por eso me asusta, en plan, existen todos este montón de diapositivas y de diagramas en internet que no incluyen todos los elementos reales. Aquí toda esta zona es la luz directa, aquí también y aquí también, pero como ven estoy dejando un pequeño espacio aquí entre esto y esto que no es luz directa ya, ¿vale? Porque ya no es un sitio en el que la luz está dando directamente, es un sitio en el que la luz empieza a bordear, empieza a redondearse en la superficie tridimensional de lo que estamos viendo. Y eso es el siguiente punto, los tonos medios, ¿vale? O halftones en inglés. Halftones, la zona intermedia entre la sombra y la luz, son los tonos medios, ¿vale? Y esto es súper importante. Como les estaba diciendo al principio, tenemos 2 cosas que suelen ser como las principales, que solemos como tener muy en cuenta, que son la luz y la sombra. Pero si no tenemos en cuenta los tonos medios, es muy probable que estemos perdiendo un montón de volumetría en medio de la producción de nuestra iluminación, ¿vale? De nuestros dibujitos, pues la puta madre. Todo esto que les estoy explicando, quiero que se lo imaginen en blanco y negro, ¿vale? De esta manera, ¿vale? Esto es un rojo aquí que se me coló un poquito, pero lo vamos a hacer gris, ¿vale? Esto, valores. Lo que les falta a ustedes, hijos de puta, valores. No les enseñaron valores en su casa. Pues eso, los tonos medios son esta parte en la que la luz directa empieza a entrar en contacto con la sombra. ¿Ven cómo empieza a entrar en contacto? Tenemos lo que es el terminador y la sombra propia, que es el core shadow en inglés, y terminador. Ustedes dirán, ¿qué coño? ¿Qué es un terminador? Pues sí, efectivamente en la luz hay algo que es un espacio que es mucho más oscuro que el resto de la sombra, que normalmente está al lado de la zona en la que están los tonos medios y que empieza a conectar la luz con la sombra. El sentido de eso, esos puntos no están reflectando nada de luz y no están recibiendo nada de luz, por lo tanto suelen ser más oscuros. No siempre los hay, pero en superficies redondas, por ejemplo, son bastante evidentes. Miren, aquí. ¿Ven este punto en el que la luz, en el que la sombra de mi brazo se conecta con este tono medio de mi piel y la luz directa de este? Porque a mí la luz me está llegando de allá. Entonces llega aquí hay un tono medio y luego aquí está esa como línea, literalmente, que se puede ver como una línea oscura
en mi brazo. Pues eso es un terminador. A veces también sirven para mostrar como bordes muy fuertes y demás. Terminador, ¿vale? Y luego Core Shadow, que es la sombra núcleo o la sombra propia, es básicamente todo el espacio que es la zona más oscura del objeto. Por ejemplo, en este caso sería como algo como esto, más o menos, que aquí ya empieza a haber algo de luz reflejada, que es justo lo que vamos a ver. Esto de aquí, cuando ustedes lo ven a términos de blanco y negro, es decir, en blanco y negro, en valores, había un poquito de rojo, ¿verdad? Pues ya no lo hay, porque está en blanco y negro. Pues eso que se alcanza a ver aquí, que está un poquito más iluminado que esto, es una luz reflejada, al igual que esto de aquí. Igual está aquí, ¿vale? Igual está aquí. Esto es algo que normalmente se estudia bastante, ¿vale? Está bastante claro. Luz reflejada. Aquí hay más luz reflejada. Aunque de este diagrama no me fío nada, ¿no? Yo no sé por qué lo agregué. En plan, esta luz reflejada no me convence nada, ¿vale? A mí no me convence nada, no le hagan caso. Entonces, la luz reflejada es básicamente, literalmente eso. Luz que llega y rebota en, a lo mejor hay una pared aquí. Y esa pared hace que refleje rayos de luz hacia esta parte de la esfera. Y entonces eso produce una luz en este lado, que es en la sombra del objeto. Pero ni de broma si llega a ser como tan intensa como la luz principal, ¿ven? Pero hay una luz aquí y luego hay otra luz acá. Y esta luz, de hecho, de aquí, por ejemplo, es de los rayos que llegan de aquí arriba, de aquí, y reflejan, pum, así, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay muchas más cosas que están sucediendo y que a lo mejor no sabemos. Esto de aquí, ven que es una sombra súper oscura en la base de la esfera. ¿Por qué creen que es? Supongo que es porque menos luz llega. Sí. Pero ¿por qué específicamente es en este punto de aquí? Es porque la esfera está en contacto con el suelo. Y sí, es el punto en el que menos luz hay. Al estar en contacto con esto de aquí, ocurre algo que se llama oclusión. La oclusión como tal es algo que suena muy raro, pero no lo es para nada. Cuando yo junto mis manos, mis dedos, fíjense que se forman líneas y esas líneas ocurren a pesar de que le esté llegando luz directa a toda la palma. La oclusión significa que son puntos a los que simplemente son más difíciles que acceda la luz, ¿vale? O sea, son puntos a los que es muy difícil que acceda la luz. Cuando ustedes escuchen oclusión ambiental en un videojuego, por ejemplo, el juego te va a mostrar las sombras que son más comunes que hayan, porque ambientalmente, aunque haya luz por todas partes, es más difícil que la luz acceda a ese lugar. Pero también ocurre a veces cuando hay como cuando hay como este tipo de huecos dentro de objetos, ¿sabes? Como pequeñas hendiduras o cosas así. Pero bueno, quizás eso ya es muy específico. Quédense con que son puntos en los que es difícil que acceda la luz. Bueno, por último, el cast shadow o sombra arrojada o sombra proyectada. Bueno, ya lo saben. Es una sombra a la que es básicamente el resultado de la forma tridimensional del objeto al que le llega la luz reflejada sobre una superficie. Porque no llega la luz, porque aquí no está llegando la luz. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí en ninguna de estas imágenes lo pone, pero hay algo que ocurre y es muy interesante. Esta sombra de aquí, se puede ver que este lado de aquí es un poco más claro que esto de acá. La superficie de la sombra proyectada puede haber luz reflejada. Entonces, esto que hay dentro de la sombra proyectada es luz reflejada, ¿vale? Y luego incluso hay oclusión dentro de la propia sombra proyectada, así que a tener en cuenta, gente. Ustedes siempre que piensen en luz, piensen que es como si se impregnara en todo cuando entra en un ambiente. Es como le encanta meterse por todos lados cuando puede, a no ser que sea una sola luz en medio de la oscuridad. Es como, hay que tratar de analizarlo, ¿vale? Yo creo que con esto ya les quedó bastante claro. Ahora, les voy a explicar lo que yo hago y lo que yo tengo en mente cuando hago una ilustración. Hago un bocetito, en plan, no les voy a hablar de cómo hacer un boceto, y yo hago lo mítico, en plan, empiezo a hacer los tonos estos base, los tonos que son, y esto es lo que terminó produciendo. ¿Cuál es el cambio de esto a esto? Que claramente puedes ver que trabajé iluminación en medio. Pero ¿cómo lo planteo yo mentalmente para producir que esto se vea con volumen? Esta luz está viniendo de abajo hacia arriba, es una luz bastante rosita y produce que, bueno, las cosas se pigmenten un poco del tono de la luz y crea como un ambiente que de por sí se contrasta con el ambiente de la habitación en oscuras, que es bastante azul. Mi intención es que miren el cambio de valor que tiene esto. Fíjense que en blanco y negro es más claro que el color del azul. Creo que es un buen ejemplo para pensar en la penumbra, porque aquí la luz está siendo tapada por esta especie de balcón, produce esta sombra proyectada, pero dentro de la sombra proyectada yo puedo ver que la habitación se está oscureciendo hacia este lado, que aún hay una habitación por aquí hay incluso un espejo que está reflejando la luz del resto de la habitación, que es rosa.
Hay como muchas cosas a nivel de luz que están ocurriendo. Y lo puedes ver reflejado a nivel valores. Tipo, fíjense que en esta parte de aquí, por ejemplo, del espejo, estoy manejando como los tonos de la sombra, de la penumbra, pero los estoy manteniendo dentro de la escala de color rojo para que represente que es la iluminación que refleja del resto de la habitación, ¿vale? Esto está sucediendo a un nivel de valores que es bastante parecido, o sea, un nivel de grises. Este tono de aquí es el mismo de aquí, ¿vale? Y este tono es el tono que está en el espejo. Eso es algo que yo tengo en mente cuando planteo mis ilustraciones, que los tonos, los valores de la ilustración coincidan para que la iluminación se sienta como iluminación de verdad. Porque si yo colocara este tono, por ejemplo, de rosa dentro del espejo, miren la cantidad de contraste que estaría produciendo en el espejo. Miren esto. Pues eso no funciona bien porque básicamente este espejo de aquí está en sombra. Y si le suena a demasiada rayada, ¿y cómo rayos piensas todo eso cuando estás haciendo una ilustración? Es porque siempre tengo en mente los 3 tonos básicos para poder producir volumen. Creo que en el rostro es bastante evidente, así que vamos a hacer. Aquí hay 3 tonos principales. Uno que es esta sombra de aquí. Luego hay un tono en medio, que es esto. Y luego hay un tono que es muy claro, que está aquí. Y esos son los 3 tonos que producen que haya cierta sensación de volumen en el rostro. Que sepas que esto es una sombra, que aquí hay algo que está recibiendo una luz y que hay una luz. Luego tengo estos tonos aquí justo que están entre uno y otro, pero no le presten tanta atención porque es literalmente un tono en medio para que haya una especie de degradado y se sienta suave. Estos son los 3 tonos a los que yo les prestaste atención y a los que utilizo para producir iluminación todo el rato. Obviamente yo no estoy en plan viendo la ilustración todo el rato en blanco y negro. Yo estoy saltando. A veces pongo el filtro de blanco y negro para verlo, a veces no. Esto, por ejemplo, es una ilustración para mí perfecta para mostrar tonos básicos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo quiero que tenga un ambiente más verde. Vale, pues ¿qué puedo hacer? Hago una capa extra, la junto con esto, le pongo un multiply y voy a este tono, por ejemplo. Voy a dejarlo bastante claro porque solo quiero ver cómo funciona un poco verde. Vale, esto me gusta. Y esto lo uso de base para producir esto. Entonces empiezo a utilizar tonos más claros del verde, tonos más oscuros y empiezo como a moldear un poco todo para que esté bastante más compacta la iluminación como tal. De esto que no tiene iluminación a esto te requiere que esté prestándole atención a lo que es la sombra, que es esto de aquí, a mis tonos medios, que es esto de aquí, y a mi iluminación, que es esto de acá, ¿verdad? Anyway, como ven, estas son las cosas a las que le presto atención, en plan, literalmente a estos 3 tonos baso el resto de la ilustración. Y lo que pasa es que yo no me quedo ahí, porque esto para mí se ve bastante básico. No veo contraste, no estoy viendo que la iluminación termine de brillar de verdad, no estoy viendo que las cosas como terminen de funcionar, a pesar de que ya funciona, ¿vale? Pero yo trato de empujarlo un poco más allá, así que aquí agregué una luz y es una luz rosa. ¿Por qué? Porque estoy tratando de producir un contraste muy fuerte. En el círculo cromático tengo un rosa que está casi en contra de este verde, entonces digo voy a usar un rosa porque quiero producir ese contraste de cromático muy fuerte. Lo que yo hacía antes era utilizar modo de capa para esto. Agarraba esto y le ponía una capa extra, ponía no sé hablar, sobreexponer y nada, en plan empezaba pero como ven, si hago rosa, agarro un rosa y no pinta rosa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pinta rosa, hermano? De hecho es que tengo que subirle mucho, pero es que ya me está cambiando mucho los tonos de la piel y eso no me termina de convencer. Es como demasiado brillante ahora, funciona como muy loco y a mí a nivel de valores esto me está arruinando todo. Mira eso, es demasiado fuerte, es literalmente Walter White ahora mismo. Y digo, no, esto no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo con el tiempo he aprendido a que los modos de capa a veces son una mierda, ¿vale? Aunque puedas usar otro modo de capa que a lo mejor te funcione mejor, yo que sé, luz fuerte, lo que sea. No, yo decidí que era momento de aprender a usar valores y aprender a literalmente pintar encima con el color que quiero usar. Para las sombras normalmente sí, porque tiene más rango de colores de los que puedo usar. El Color Dodge, por ejemplo, para iluminación a veces es una mierda, así que ya no lo uso normalmente. Fíjense en lo poco que cambia realmente la iluminación de esta zona, a pesar de que estoy usando un rosa. Si yo quito esto, estoy usando un rosa, o sea, estoy cambiándole completamente la escala del color, pero es solo porque estoy usando un tono que a nivel valores es equivalente. Anyway, que no tiene nada de malo usar modos de capa, ¿no? Pero si puedes evitarlo y aprender como quizás a utilizar los valores más que otra cosa, va muy bien. Anyway, hago esto y ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a decir, esto no me termina de convencer, esto
sí, me gusta el rosita, ¿no? Y tal, pero no. Pum, le agrego otra luz directa, una segunda luz. ¿Por qué? Porque sí. ¿Es una luz reflejada? No, porque es de otro tono, es otra luz directa, ¿vale? Es una segunda luz técnicamente, tiene como la misma prioridad que la otra luz, así que para mí es como una segunda luz. No sé si técnicamente es una luz reflejada o no, pero para mí es una segunda luz. Yo sinceramente no tengo ni idea de lo que uso o hago, voy haciendo lo que veo y queda bien. Es que haces bien, es que esa es la mejor forma. Tipo antes como que seguía un patrón de tonos base, multiply, el color dodge, algo de gloom con un aerógrafo o algo y ya está, a pelarla. Siguiente ilustración, line art, tonos base, multiply, color dodge, gloom. Pero he aprendido que definitivamente eso me limita mucho y no produce necesariamente los mejores resultados. A término luces, lo que estoy haciendo aquí es literalmente agregarle una segunda luz. Como ven, eso aclara un poco la zona que es la sombra de la calva del Mister, pero también estoy como tratando de mantener este espacio de aquí que es como el terminador de la sombra para que tenga un cierto contraste que funcione aquí. También es que quería hacerle literalmente iluminación en forma de estrellas porque es lo que quiero hacer. A veces también incluso la pinto encima del line art y ya está, en plan lo que vaya viendo que funciona mejor. Por ejemplo, estas líneas de aquí súper oscuras las pinté luego del line art, porque el line art, recordemos, realmente se veía así. En plan, el line art era esto. Este es el cambio, ¿vale? Voy a mostrarles un poco cómo todo lo que les expliqué antes se aplica un poco a lo que hice yo. Luces directas, aquí, por ejemplo, son estas zonas de aquí. Todo esto es literalmente luz que está llegando directa hacia el Walter blanco. Luego aquí tengo algo de luces reflejadas. En color se ven así, ¿vale? Y ustedes dirán, ¿por qué son luces reflejadas? Porque son luces que están dentro de la sombra y le están dando un poco como por el frente. Es como si hubiera una especie de ambiente alrededor del Walter que esté produciendo estas luces en la frente, en el cachete. Luego está estas, que son los brillos, los highlights, que ven son bastante pocos, ¿vale? Si agregan muchos highlights a una ilustración, la gente no va a saber dónde ver, porque eso es algo que también tienen que tener en cuenta cuando hacen iluminación, que es la composición. Porque yo estoy componiendo aquí para que los puntos de atención claramente sean los ojos, los accesorios que tiene, quizás un poco esta parte de la frente de la luz. Y luego tengo estos tonos medios, que son tonos que mezclan la sombra, que están dentro de la sombra, pero reciben un poco de luz y están como entre lo que es la luz y lo que es la sombra. Y luego tengo la sombra propia, que son zonas de sombra bastante más fuertes como tal, que literalmente son esos sombras. Luego aquí está el terminador, que es lo que les decía, es como esa parte bastante oscura de la sombra que está diferenciando la luz del espacio de la sombra. Y luego aquí está la oclusión. Aquí son literalmente rayas negras. Luego tengo esto, las sombras proyectadas. No es la ilustración más evidente para verlo. La ilustración anterior era mejor para esto. En el cuello siempre se ven bastantes sombras proyectadas. Es bastante normal porque la luz normalmente llega de arriba del rostro y se proyecta hacia el cuello. Fíjense que todas estas zonas que les estoy explicando ahora, todas las zonas que son sombra, pues esto, están como muy cerca. Y en cambio, las zonas que son iluminación son estas, ¿vale? Entonces, si las contrastas unas con otras, fíjense pues que obviamente encajan muy bien unas con otras. Aquí, esto es todo lo que recibe sombra, esto es todo lo que recibe una de las luces, esto es lo que recibe la otra, esto es la zona que recibe la luz azulada, esto es la zona que recibe la luz como rosada. Y fíjense que estoy dejando los tonos medios de la frente, a pesar de que no son rosa, porque son tonos medios un poco, y entonces la luz aún está llegando ahí, está como mezclándose un poco con esa sombra verdácea. Esto es un poco el resumen de las cosas que hago yo con las cosas que les expliqué en el principio del stream. ¿Qué es lo que pasa? La gente pro tiene un concepto claramente pineado en su mente, ¿vale? Es algo que ya simplemente les sale de natural. La iluminación difusa. ¿Qué es iluminación difusa? Es algo que se utiliza mucho, por ejemplo, en concept art, porque los concept artists necesitan que sus ilustraciones tengan iluminación muy general para que sea fácilmente interpretable por un artista 3D o por un animador o por el equipo creativo, ¿saben? Es algo que se utiliza para entender muy bien los volúmenes, las texturas, la anatomía. Es como muy claro, muy directo, y que ustedes también deberían saber, no porque quieran o no trabajar en un equipo, sino porque es muy útil para entender cómo renderizar y cómo utilizar una iluminación en un personaje o un ambiente como tal. En este caso, por ejemplo, no hay como una luz muy directa que esté afectando, no hay una luz blanca que esté en plan literalmente llegando en el rostro y afectando aquí y produciendo una sombra súper oscura en este lado del personaje, ¿sabes? Aquí hay como que toda la iluminación está difusa, ¿vale? No es como, esto no está pasando, ¿vale? Como una luz ambiental, una luz que todo el ambiente está reflejando sobre algo. Entonces, aquí hay una sombra en el cuello, ¿vale? ¿Por qué? Porque es sombra de oclusión, es sombra de un espacio que es muy difícilmente accesible
visible por la luz. Igual las arrugas de la falda, hablan un poco de la textura de la falda y tal. Quizás estos brillitos de la chamarra también te están hablando de la textura. Creo que es bastante claro la diferencia entre esto y esto, ¿verdad? Porque aquí están pasando muchas más cosas, ¿vale? Aquí la iluminación claramente hace parte de la composición. En estas iluminaciones difusas, lo que ocurre es que la oclusión, lo que les comenté antes, tiene un papel mucho más importante. En esta ilustración, por ejemplo, sabemos que la luz está llegando ¿de dónde? ¿De dónde diríamos como que claramente está llegando la luz en esta ilustración? Quizás por esta sombra proyectada de aquí podríamos decir está llegando de arriba, ¿verdad? Hay luz que viene de arriba. Pero realmente, así como que tú digas la luz directa viene de la derecha, no puedes decirlo. No puedes decir que hay una luz que venga de aquí o de aquí o de aquí, como que viene de todas esas direcciones. Sí que puede generarte como estas sombras y estos contrastes fuertes porque son zonas que tienen una sombra de oclusión bastante fuerte, además de que el estilo artístico también está afectando aquí, ¿no? En el concept de Dark Souls, por ejemplo, quizás Kike tiene un poco más de luz dramática, pero se entiende bastante general. Aquí incluso en los concept arts del Zelda te están mostrando que el modelo 3D pues es así y que tiene este par de sombras debajo del mentón, pero realmente no es una luz que esté afectando de forma dramática la composición. No es como esto que sí que lo afecta. Puedo decir que la luz le está llegando de la derecha. Quiero que se fijen en el hecho de que como está renderizado en una luz difusa, al ponerle un modo de capa encima, produce como un juego de volúmenes mucho más rico que si no estuviera renderizado de forma como una luz difusa. ¿A qué me refiero con eso? Si fuera todo el mismo tono base, pues ¿qué es lo que pasa? Que aquí me estoy cargando completamente la iluminación difusa. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo hago eso y encima hago esto, fíjense que en esta parte de los pantalones, por ejemplo, estoy perdiendo un montón de juego volumétrico que se produce gracias a que estoy pensando antes en la luz difusa. Si hago esto, tengo mucho más volumen que si no lo hago, ¿vale? Así que bueno, ahora vamos a mi parte favorita de todo lo que les he dicho. Para mí el punto clave, el punto álgido de la conversación. Estudiar a los maestros siempre es la clave para entender cómo hacer mejor las cosas. ¿Saben lo que les he estado hablando de los tres tonos? Luz, tonos medios y la sombra. Estos son los tres puntos importantes que vamos a tener en cuenta siempre, ¿vale? Siempre. Vamos a revisar cómo lo hace, ¿vale? La gente. Para eso ya he analizado todas estas ilustraciones y fotografías. Fíjense en lo bonita que es esta ilustración, esta iluminación, lo importante que es la iluminación en esta ilustración. Y fíjense en cómo funciona. ¿Qué está haciendo esta persona, por ejemplo, para el cabello? Está teniendo un tono oscuro, un tono medio y una iluminación. Y a término de colores se transmite a esto. Sus tonos de iluminación en el cabello es esto, que son como sus brillos incluso. El tono medio es el tono natural del cabello y la sombra del cabello es esto de aquí, y trata de mantenerlo en todo, en plan, toda la sombra del cabello es básicamente de ese tono, pero lo más interesante es cómo funciona en la piel y en estas partes como del traje que tiene. ¿Por qué? Porque hay un contraste muy fuerte, porque la luz es bastante intensa, pero la sombra está como muy bien manejada, además de que está produciendo una luz reflejada como la propia piel. En estos tonos de aquí, la luz es este punto aquí de bastante claro, ¿no? Luego el tono medio son estos tonos que son literalmente color piel, que es el tono en plan base, y la sombra es este tono que es más desaturado y más oscuro, pero encima tiene este tono rojizo así anaranjado que es la luz reflejada que está llegando de abajo. Es un tono gris así casi clarito, este tono empieza a oscurecerse más, ¿ven? Y luego está el tono medio que, bueno, no es necesariamente esto, ¿vale? Es más bien esto. En la flor esta es literalmente casi blanco, un amarillo y un tono desaturado de ese amarillo. Y fíjense que se nota un poco azul, en plan se ve como si esto empezara fuera azul, pero realmente no es azul, porque se empieza a ver como así como azulado y tal, porque como toda la ilustración está en un ambiente cálido y bastante claro de color amarillo y demás, pues las cosas que están desaturadas nuestro cerebro tiende a interpretarlas como colores fríos o cosas más frías y demás, así que por eso se ve de cierta forma como que no está seguro de si es un tono más azulado, grisáceo, ¿sabes? Fíjense que incluso en estilos más simplificados la gente lo usa. El tono de la luz es este tono amarillo de la pantalla. Luego el tono medio es este azul que está como rodeando la atmósfera de toda la habitación. Y las sombras son estos tonos negros. Es que más simple que esta ilustración no se los pueden dejar. Aquí pasa algo súper interesante, aparte de usar lo que les digo claramente aquí en el rostro, pues también lo usa en esta parte que pareciera como que todo es luz, pero realmente no, porque hay como un
un manto que cubre esta parte de donde surge la luz, y esos tonos medios son tan tenues y tan suaves que se pasan un poco desapercibidos, pero realmente muestran que hay un volumen, que hay una iluminación, que hay una sombra. Fíjense que no cambia casi nada, pero sí que hay un cambio. Mi tono más claro es literalmente blanco, un gris al 96% y un gris al 91%, ¿vale? Es bastante heavy, más de lo mismo. Luz, tono medio, sombra, luz, tono medio, sombra, luz, tono medio, sombra. Es que lo hacen en todo. Es que obviamente esto está basado en la realidad. En esta fotografía me gusta mucho, de hecho, porque ¿saben lo mítico que miran una ilustración que parece que tiene como muchos colores distintos en la sombra y en la luz, como con efectos de perla? Y yo uso este tono de rosita. Lo vamos a hacer en escala de grises y voy a agarrar varios tonos en plan distintos, pero que sean casi exactamente el mismo valor a nivel de iluminación. Por ejemplo, si agarro un rosa fuerte, pues va a ser un gris oscuro. Entonces voy a usar un rosa que sea clarito y que sea básicamente el mismo tono. El amarillo, por ejemplo, va a ser demasiado claro, porque el amarillo es más claro a nivel de luz. Entonces tengo que bajarle y tengo que tratar de encontrar un punto en medio en el que literalmente no haya nada de contraste. Y pum, quito esto y mire todos los tonos que hay en medio. Estos son equivalencias de iluminación, digamos. Equivalencias o matices. Matices porque son como tonos distintos que hacen parte del mismo nivel de iluminación. En esta foto también sucede eso. Es porque hay diferentes puntos de iluminación que resultan en estos tonos que son como grises, que son como tonos cercanos, que no contrastan mucho, pero que en realidad, pues eso, son colores distintos. Entonces cuando lo miras a color, pues se mira así, ¿vale? Luego hay casos en los que quizás es más complicado encontrar el tono medio. Aquí en esta ilustración pasaba algo interesante, y es que la ilustración original es así. Y aquí, por ejemplo, la iluminación es más oscura que el tono medio, que eso técnicamente implica que no exista, que no sea luz. Si tu luz no es en valores más clara que tu tono medio, significa que no está iluminando, sino que está oscureciendo. Y es lo que ocurre aquí, miren. Fíjense que en la piel de este personaje está oscureciendo. Entonces no es luz, así que yo lo retoqué y esto sí que ilumina. ¿Ven la diferencia? Miren, así es la ilustración original y así es modificada. ¿Ven la diferencia? ¿Ven que se ve como esto está siendo iluminado y esto en cambio se ve como manchado? Que realmente no es que esté mal, ¿vale? En este, por ejemplo, a mí me gusta cómo se ve manchado. Tiene un estilo así sucio que hace que se sienta como un poco sucio, y me gusta, en plan, a cierta manera, como no es un contraste que produzca demasiada incomodidad, pero causa la justa para sentirte un poco incómodo, está cool, ¿saben? Pero claro, si quieres iluminar, tiene que el tono como tal ser más claro. Aquí en Bune, por ejemplo, también ocurre algo interesante. Aquí yo le agregué tonos medios solo por ver cómo funcionaba. Realmente esta persona usa dos tonos, que es luz y sombra, ¿vale? Es lo que les estaba diciendo. No en todos los casos ocurre. No hay tonos medios y hay iluminación. ¿Por qué? Porque es un estilo mucho más simplificado. No quiere hacer un render realista. Funciona perfectamente. En plan, no tiene nada de malo. Funciona perfectamente. Y le agrego tonos medios. ¿Mejora en algo? No necesariamente. Bueno, aquí más de lo mismo. Todas las personas que hagan este tipo de iluminación, cel shading y demás, lo deben tener bastante claro, la verdad. Fíjense en el cabello, por ejemplo, aquí es súper evidente, en plan, cómo lo hace funcionar. Es bonito de ver, de hecho. En esta foto es súper cool también. Fíjense que la zona de sombra, que es todo lo que básicamente va de los brazos hacia abajo, se mezcla un montón todos los tonos, pero cuando lo ves a nivel de color, se evidencia muchísimo. En plan, se mira muchísimo la diferencia de las cosas que hay dentro de ese espacio. Pero si lo miras a nivel de iluminación, no se ve nada. Es como, no estoy viendo nada que me diga que aquí hay una pierna o además, en plan, solo veo la falda. Pero cuando veo esto, veo que aquí hay una pierna, ¿sabes? En estas pinturas hay equivalencias. Ven que hay azules, morados como súper fuertes y demás. Pues todas estos tonos de la sombra son estos matices que son equivalentes. Y luego está el medio, que también tiene tonos equivalentes. Y miren como lo bonito que produce las texturas, los contrastes de tono que produce eso. Es bastante bonito de ver. Les he dado muchos recursos de cómo entender la luz, de cómo pueden pintar, de qué cosas ocurren, y yo la verdad que considero que es momento de aplaudir. Ya entendí, hay el concepto básico de iluminación, ahora solo tienen que practicarlo. Mi gente, estaré en Zaragoza este fin de semana. Apenas salga este video significa que estoy en la Expotaku de Zaragoza. Me estoy preparando para Japan Expo París en julio. Claro, estoy esperando a ver qué pasa con Madrid en septiembre. Quería anunciarlo en el video
porque me voy. En plan, este video, como verán, a lo mejor está un poco menos editado que el resto de videos que suelo hacer. Pero la información está ahí, así que no se pueden quejar, hijos de puta. La información está ahí. Espero que les guste, que la aprovechen mucho. Suscríbanse a este canal si fue así. Denle like si compartan. Detesto hacer eso. Nada, yo me tengo que ir, ¿vale? Adiós.